Pasa el tiempo. Ya llevamos 11 lecciones con la de hoy, 11 semanas de haber iniciado esta serie. Y damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado y hemos podido avanzar. Como les había dicho hoy hace 8 días, en las siguientes, de hoy hasta terminar, vamos a ir por las Escrituras viendo los remedios de Dios para esta enfermedad del enfriamiento espiritual. Y vamos a rogar al Señor que Él nos dé esa actitud de tome la medicina, aunque sea amarga, habíamos dicho, ¿verdad? Aunque no sea lo que nosotros esperábamos, tomemos la medicina que el Señor nos da. Y si usted cree que no está en una época de enfriamiento o que no la ha pasado todavía, tiene que estar muy atento para que sepa si eso llega a suceder en su vida o llegan a presentarse síntomas que podrían calificarse como parte de ese enfriamiento, que sepamos a dónde voy a ir. Porque al igual que con las enfermedades de nuestro cuerpo, surgen muchos remedios y sobra quien le dé remedios para su situación. Así es. ¿Cuántos cuando estamos enfermos nos sobra todo el mundo con buenas intenciones? El vecino, la tía, la abuela, el que sea, todo el mundo le da un remedio para aquello. Como les digo, muchas veces con buenas intenciones, pero a veces eso no hace nada, no cura nada. Algunos alivian un poquito, pero no curan. Y los doctores luchan mucho con esto, con la gente que se automedica, con la gente que quiere curarse con la receta que le dijeron, y no es la enfermedad, no es para la enfermedad que están sufriendo. Lo mismo pasa con nosotros. Si la enfermedad es espiritual, el que la va a solucionar es Dios por su palabra. Voy a dar solo un ejemplo. Cuando hay alguien que está sufriendo de una depresión, de una pérdida que tuvo, sobran personas que le dicen, métase al gimnasio, viera qué bueno me hizo a mí. Entonces, meterse a hacer ejercicio, haga bicicleta, vieras que estoy corriendo, etcétera. Con buenas intenciones, ayudando a esa persona a salir de eso. Métase a clases de no sé qué, métase a clases de baile, viera qué bien que me hizo a mí, etcétera. La intención es buena, pero así no se soluciona. Está nada más tratando de aliviar un poco los síntomas de una enfermedad que está adentro en su corazón y que es de carácter espiritual. Entonces no vamos a hacer eso, no vamos, y no estoy diciendo que esas cosas, los deportes o eso no sea bien y útil en nuestra vida, pero eso no es la solución para los problemas del alma espirituales. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es, y estamos hablando para creyentes, una aclaración muy necesaria, para creyentes que se enferman y entonces pueden ir y con estas medicinas de la palabra de Dios curarse de esa enfermedad. No estamos hablando a muertos espirituales, porque el muerto no puede hacer nada hasta que el Espíritu de Dios venga con la palabra, la aplique y le dé vida. El muerto seguirá muerto. Aunque usted lo maquille y parezca que está muy bien y le ponga ropa de vivo, está muerto. Entonces, vamos a hablar sobre el amor de Dios. Y que el amor de Dios es mayor que nuestros pecados. Si usted ha creído en Jesucristo, debe creer esto: que el amor de Dios es mayor que sus pecados. Vamos a ir a unos pasajes aquí. Vamos a abrir Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 3.
los versículos del 1 al 5. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿Por qué leemos este versículo de primero? Porque estamos diciendo, hoy como primera medicina, cuando nos sentimos fríos y consideramos la gravedad de nuestros pecados como cristianos, la medicina va a ser recordar que hay un llamado de aquel Dios tan lleno de amor que llama al arrepentimiento una y otra vez. Y Él pone el ejemplo diciendo: lo que humanamente es imposible, yo sí lo puedo hacer. Ese hombre no puede jamás volver con aquella que le fue infiel una y otra y muchísimas veces, pero Él sí le da la oportunidad y le dice al suyo: vuélvete a mí. ¿No me llamarás Padre mío? Y de eso vamos a hablar un poquito más, pero lo que quiero es leer los textos que preparen nuestro corazón para tomar esa medicina. Isaías 54. Leo los versículos del 4 hasta el 10. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aunque estamos hablando del amor de Dios mostrado en su misericordia, yo les decía que la medicina es amarga, porque cuando nosotros hemos pecado contra el Señor,
nuestra actitud nos hace rechazar ese amor porque somos conscientes de que no lo merecemos y preferimos seguir pensando que me debo castigar a mí mismo, que debo hacer algo para que después Dios me perdone, y eso no es el Evangelio. En el Evangelio Él dice que Él a los que están en su pacto de ninguna manera los va a rechazar. En estos versículos hemos visto el pecado grave del pueblo de Dios y hemos visto la misericordia. Y hemos visto que la misericordia siempre de Dios es mayor. ¿Recuerdan? Bueno, los que estuvieron ayer, que vieron que la hermana Sandra decía el Salmo 103, y en ese salmo se dice: no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Dios no hace eso, sino que extendió su misericordia. Entonces, en las siguientes citas también es necesario que veamos estas dos cosas. Nuestros pecados se ven ahí, nuestro merecido castigo y Dios actuando, castigando. Pero por otro lado vemos la misericordia y el amor de Dios. Vamos a ver esas dos cosas siempre juntas. Hay una cita de William Bridge que yo quiero compartir, que me parece que ilustra muy bien. Mire lo que dice: que Dios le ha dado dos ojos al alma. El ojo de la conciencia, que debe contemplar el mandamiento divino, y el ojo de la fe, que contempla la promesa. Vean qué bonito. Pero él decía esto: ustedes tienen dos ojos, ¿verdad? Pero nadie, solo un loco insensato dice: ¿para qué quiero yo dos ojos? Con uno creo que veo bien. ¿Quién es capaz de decir semejante cosa? Usted tiene dos ojos, pero ¿para qué dos? Con uno. Y si necesito ver para allá, nada más vuelvo a ver. Sí, es una locura. Pero vean la ilustración lo útil que es. Supongamos que no tenemos de veras un ojo. Entonces, yo puedo ver así: para ver lo que pasa allá, debo volver a ver hacia allá. Pero ¿qué sucede cuando vuelvo a ver hacia allá? Pierdo la perspectiva de lo que está al otro lado, y así somos nosotros si no tenemos las dos cosas presentes. Tanto el ojo de la conciencia, que nos hace ver la ley de Dios, nuestro pecado, y el otro en el que vemos el amor y la misericordia de Dios, ambos siempre abiertos. Porque si alguien solo tiene el ojo del amor y la misericordia de Dios y no el de la conciencia, ¿en qué caerá? En el libertinaje. Porque solo ve el amor de Dios, solo ve la misericordia de Dios, solo ve que Dios todo lo perdona, porque no tiene el ojo de la conciencia abierto. Pero si solo tiene el ojo de la conciencia y no el otro, va a llegar a desesperación. Entonces, sigamos leyendo. En estos versículos que dijimos, ahí se veía. Dios le dice a ella, a su esposa, que realmente es su pueblo, en el cual nosotros estamos incluidos: usted ha hecho muy mal. No es que Dios le dije, no es que Dios, ese es lo que tenemos que tener bien claro. El amor de Dios y su misericordia no se muestra en que Dios le diga al pecador, a nosotros como su pueblo: tranquilo, lo que usted hizo no es nada. No es ese el amor de Dios. Dios reconoce y habla en términos tremendamente duros y dice: lo que usted hizo es algo espantoso, una ramera prostituyéndose. Eso es una comparación horrible. Entonces Dios no es que ciega y le dice a usted que lo que usted hizo no es nada. Y sin embargo, después de decirle la gravedad y lo horrendo de sus pecados delante de él, le dice: pero yo juré. Y Dios no miente. Yo juré. Usted está en mi pacto y Dios va a tratar con usted. Entonces tenemos eso que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Se nos olvida. Vamos a leer entonces más de las Escrituras con respecto a estos dos temas. El profeta Isaías, capítulo 50.
los versículos 1 y 2. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Ustedes saben cómo era la ley mosaica con respecto al adulterio. ¿Cómo era? ¿Qué se hacía con un adúltero? Moría. Por eso es que la parte ofendida se puede volver a casar, porque el otro merece la muerte, el infiel. Pero había otras causas por las cuales se daba esa carta de repudio, ese divorcio, ¿verdad? En esta frase parece estar diciendo Dios: ¿dónde está? Ustedes que dicen, voy a decírselos así: ustedes son mi esposa y yo voy a cumplir mi promesa que hice con ustedes. ¿Ustedes creen que ya se divorciaron de mí, que ya tienen una carta de repudio? Porque a la que se le daba la carta de repudio puede irse y casarse con otro. Podía hacer eso. Dios dice que no. Y en Malaquías él dice que Él aborrece el repudio. Entonces, si Él dice que Él aborrece el repudio, Él no lo practica tampoco, ¿verdad? Y con los hijos, resulta que antes los hijos podían ser vendidos, a veces temporalmente, para pagar deudas, los daban como siervos. Entonces él les dice: he hecho yo eso con ustedes, ustedes lo merecían, y sin embargo, Él les dice, les recuerda, todo eso ustedes lo merecen, muy merecido tienen que los repudiara, muy merecido tienen que los vendiera. Pero Él dice: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Jeremías 31. Los versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. El versículo 1 de lo que leímos, donde dice: yo seré a ellos, a las familias de Israel, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, esto no es otra cosa que el lenguaje del pacto que ustedes y yo podemos encontrar en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre la promesa de Dios es: yo voy a ser el Dios de ellos, ellos van a ser mi pueblo. Siempre. Ese es el pacto de Dios con su pueblo, un pacto inquebrantable, un juramento que Dios hizo de redimir su pueblo. Entonces Él empieza hablando de esto: yo que no miento, juré este pacto, y se los vuelvo a recordar.
Este pueblo, por causa de sus pecados, había sufrido cosas, y nosotros, por causa de nuestros pecados, como vimos en lecciones anteriores, hemos de sufrir, porque Dios es un Padre que dice que a todo el que recibe por hijo lo castiga. Y creo necesario recordar esto, habíamos dicho, todo hijo de Dios recibe en algún momento el azote de Dios, porque Dios así lo dice. A todo el que recibe por hijo lo va a azotar. ¿Por qué? Porque todos tenemos todavía ese germen que nos lleva constantemente a desviarnos del camino. Y aquel que piense que no ha sido, que diga ser creyente, hijo de Dios, y no reconozca la disciplina del Dios en su vida, realmente lo que está diciendo es: yo nunca le fallo a Dios, lo cual es una terrible mentira y un pecado de orgullo. Todos en alguna manera fallamos, y Dios con todos tiene que tratar y disciplinar. Obviamente que hay casos y casos, y hay casos más graves que otros, y por eso Dios trata cada caso Pero el asunto es, ellos habían pasado por algo muy terrible. Pero ¿cuál es entonces el consuelo? Estas palabras: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. El amor que los seres humanos conocemos y que se oye en las canciones y en el romanticismo está lleno de frases así coloridas, y te amaré para siempre, y mi vida tú eres mi vida, y etcétera, etcétera. Y aquellos que dijeron eso, unos años después se odian y no quieren ni verse. Pero Dios no es así. El amor de Dios es verdadero y es un amor eterno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eterno? No se acaba nunca. Y al que Dios amó y desde la eternidad lo eligió para Él, ¿habrá algo que después haga que Dios deje de querer a tal persona? Con amor eterno te he amado. Y la forma en que Dios corrobora esto por tanto, o sea, por esta razón, por ese amor eterno que he tenido, es que te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas veces necesitamos enfatizar que el sentido de la misericordia se trata de que Dios no nos da lo que merecemos, no nos da el castigo merecido? No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿no? Entonces, aquí es donde se prueba. Hemos ofendido al Señor de una y otra manera. Le hemos fallado, hemos prometido que este año íbamos a hacer tales y tales cosas, íbamos a cambiar ciertas cosas en nuestra vida para agradarle, y hemos vuelto a fallar. Y ya estamos en diciembre y hacemos el recuento y vemos: no, me había propuesto esto y no se lo cumplía Dios. Cada uno sabrá qué. Pero entonces, ¿cómo reacciona Dios? No, usted dijo que iba a cambiar eso, no lo ha cambiado, ya no lo amo más, está fuera de mi pacto. ¿Eso es lo que vemos en la Biblia nosotros? No, nosotros lo que vemos es: con amor eterno, un amor que no se acaba, yo te he amado, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y esto es difícil de tragar cuando usted ha pecado, porque en nuestro corazón siempre está ese deseo de merecer. Y si usted se ha portado bien y tiene varios meses de estar fiel en sus disciplinas y lo que sea, por detrás está el pecado de hacerle pensar que usted merece que Dios lo perdone, que usted merece la bendición de Dios. Y entonces, cuando ese pecado de orgullo llega, muy probablemente Dios va a tener que dejarlo y esconder su rostro un tiempo, porque vemos que eso sí hace Dios, ¿verdad? Escondí por un tiempo mi rostro. El impío, el inconverso, el falso cristiano, esta cuestión de que Dios esconda el rostro para él no es gran problema, porque no hay una relación verdadera de comunión con Cristo, de manera que no tenerlo
no representa para él gran tormento, pero un cristiano, esa es la gran diferencia, un cristiano que pierde su comunión con Cristo, al que Dios simplemente dice, escondo mi rostro, y clama, ese sí va a saber lo que es el sufrimiento de que Dios aparte su rostro y se esconda, y lo hace, pero lo hace temporalmente. Entonces, el creyente que caminaba con Dios, que tenía esa dulce comunión con el Señor Jesucristo y pierde eso a causa de sus pecados, ese es el que entiende de lo que estamos hablando. Pero el que tiene que ir entonces una vez más y creer esta promesa, que el Señor antes se había manifestado a nosotros y nos había dicho que su amor era eterno, no un amor cambiante, porque es lo mismo, comparémoslo con las relaciones de las personas. Igual hay personas que un tiempo están muy bien, hoy se quieren muchísimo y dan la vida el uno por el otro, después otra vez se pelean, después... Así no es el amor de Dios, es un amor que no cambia y que sin embargo cuando tiene que actuar para apartar su rostro lo va a hacer. Pero con esta promesa, aún te edificaré y serás edificada. Este lenguaje nosotros no lo podemos tal vez entender, pero por eso tenemos que ir a ver cómo era Israel y cómo se vivía allá. Las muchachas, ¿qué era lo que disfrutaban? Y cuando estaban alegres, ¿qué hacían? Salir en alegres danzas y con panderos. Pero eso no se puede hacer en una tierra que está devastada, que está sufriendo hambre, pestilencias, espada, invasiones. Eso no se puede hacer. ¿Quién va a hacer eso? Pero Él le promete, aún serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Entonces nosotros hemos de creer que a pesar de ese enfriamiento, de esa situación espiritual en la cual no hay verdadero gozo, no hay disfrute de las cosas espirituales, la promesa es, serás edificado una vez más y te alegrarás. Ahora es un gozo espiritual, es espiritual. Ahora vamos a hablar, los minutos que nos restan, sobre algo bien importante con respecto a lo que estamos hablando, porque nuestro corazón, como es engañoso más que todas las cosas y perverso, cuando nosotros leemos esto, en Jeremías 17:9, de nuestro corazón, tenemos que entender que ese es nuestro corazón todavía, hasta que el Señor, hasta la redención final. Ya después eso ya no va a ser más así, pero nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestro corazón como eso, un corazón que a pesar de haber recibido la gracia de Dios, la misericordia, el perdón y renovado, aún queda esa semilla de perversidad y de maldad que nos impulsa a desviarnos del camino. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos las promesas del amor de Dios, las promesas de su misericordia, nuestro corazón no las va a querer aceptar y va a querer interpretarlas equivocadamente. Entonces, oigan esta buena cita del hermano William Bridge. Dice así: hay que humillarse por el pecado, por muy pequeño que sea, pero no hay que desanimarse por el pecado, por grave que éste sea. Si nosotros no entendemos las cosas bíblicamente, pensamos que solo los pecados muy grandes son los que nos los que nos deberían llegar a sentirnos humillados. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. El camino de santidad no es así. Hay pecados que en el pasado nosotros ni los considerábamos pecado. ¿Vieron? Hay cosas que en el pasado nosotros mismos ni siquiera considerábamos pecado, pero en el caminar con Dios, en el ir a la Escritura, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya los reconocemos como pecado y por tanto, ¿qué hacemos?
humillarnos porque vemos ese pecado en nuestra vida y lo dejamos. Estamos llamados al arrepentimiento y a dejarlo. No solo por los pecados graves. Ahora, la diferencia entre la humillación por el pecado y el desánimo tiene que ver con una falta de fe. Porque el que se desanima lo que está haciendo es dejando de creer temporalmente, pero eso es lo que está haciendo. Dejando de creer en el amor de Dios, dejando de creer en la misericordia, dejando de creer en la eficacia del sacrificio de Cristo. Entonces, por más grande que sea el pecado que hayamos cometido, no es el desánimo lo que va a funcionar. No es sentirme miserable y nada más. No, es volver a creer. Y claro que sí, humillarme. Y por más pequeño que sea el pecado con que usted ha estado lidiando, pecado recurrente tal vez, no le dé tregua. Hay que seguir peleando, aunque sea catalogado como pequeño. Entonces, una vez más la cita, porque la considero bastante instructiva. Hay que humillarse por el pecado, por muy pequeño que sea, pero no hay que desanimarse por el pecado, aunque sea muy grave. Entonces vamos a reflexionar en algunas cosas. Nos vamos a hacer estas preguntas de Jeremías 31. Cuando leímos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, la pregunta que debemos hacernos es: ¿es posible que Dios ame y luego deje de amar? Por eso nosotros creemos en la gracia irresistible y en la elección particular, porque aunque Dios es bueno con todos, porque el sol hoy salió no solo para los buenos, ¿verdad? Sale el sol sobre justos e injustos y llueve sobre buenos y malos, y Dios deja que todos respiren su aire. Entonces, en un sentido, la bondad de Dios es para todos, pero el amor particular, redentor, perdonador que Él tiene para con su pueblo es un amor que no varía, no cambia. No, si algún día usted fue objeto del amor de Dios y percibió y creyó que Dios le había amado tanto, que le había perdonado porque usted vino a Él arrepentido y con fe en Cristo, si algún día usted pudo decir, como leíamos hoy hace 8 días, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó, y si me amó, me amará siempre, siempre, y no me dejará de amar. Esa es la primera. Segunda, ¿es posible ser hijo de Dios y luego dejar de ser su hijo? Leamos otra vez el Salmo 89, lo hemos leído muchas veces, volvemos a él. Y aquí está hablando del pacto de Dios con David y con su descendencia. ¿Tiene esto que ver algo con los cristianos? Nosotros creemos que sí. Estamos incluidos en este pacto. Pero bueno, vamos a leer del 31 en adelante para que quede bien clara la idea. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Y el otro dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces, si usted se consideró hijo de Dios, si alguna vez pudo hacer una oración a Dios diciéndole, Padre mío, eso significa que es hijo de Dios. O sea, si verdaderamente eso fue real, eso es real para siempre, eso no es cambiante. Es una inconsistencia y una locura pensar que hoy yo soy hijo de Dios, pero mañana tal vez no, y después la otra semana otra vez sea. No, o soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Pero por eso que hacemos esto y hacer una remembranza. Hubo algo que me
garantizó a mí que yo estoy incluido en este pacto tan maravilloso. No falsearé mi verdad. Esas son las palabras de Dios. ¿Qué dice Mateo 12:31? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Todo pecado y blasfemia. Para nosotros es a veces, y lo es, difícil pensar, pero ¿cómo? Es creyente, ¿cómo? Dijo lo que dijo. No es que es creyente. ¿Cómo es creyente y cayó en tal cosa? Bueno, si verdadero creyente tendrá primero el azote de Dios, segundo verdadero arrepentimiento y habrá perdón. Porque Dios dice que todo pecado puede ser expiado y la sangre de Jesucristo es eficaz. Pero hay un pecado, ese contra el Espíritu Santo. Y nosotros los que hemos sido, como veíamos también hace muchas clases, sellados con el Espíritu Santo, sí podemos contristarle, entristecer a aquel que fue dado para nuestra ayuda, para nuestro consuelo, para guiarnos, para enseñarnos. Lo podemos entristecer, pero nunca blasfemar del Espíritu Santo contra Él. No podemos, porque Él es el que nos sostiene de no hacer eso. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que es el Espíritu Santo, y que si Él no nos sostuviera, sí lo cometeríamos ese pecado imperdonable. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados, de pecados que no sean muy graves, de todo pecado. Pero veamos el sí. Dice, si andamos en luz, tiene que haber una disposición de sacar el pecado a la luz, de exponer la verdad. No de ocultar el pecado, sino que el pecado sacado a la luz. Y esto de tener comunión unos con otros es importante. La iglesia. Esto habla de la iglesia. Esto no habla de cosas privadas y yo con Dios y yo trato con Dios y Dios sabrá conmigo qué hace. No, la iglesia está involucrada aquí. Si hay comunión, si hay confesión de pecado, y si estamos en esa luz de Dios, esta promesa es para nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hay alguien que no sepa Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted hoy es cristiano, usted tiene que saber que eso es una realidad. He creído en el unigénito, porque Dios lo dio para mí. Dios lo dio para mi salvación. Dios no lo retuvo. Dios estuvo dispuesto a ese intercambio que ocurrió en la cruz. El justo por los injustos. Yo injusto estoy ahí. Un cambio. Entonces Dios desde la eternidad eligiendo un pueblo. Pero vean lo tremendo. Dios todo lo sabe. Todo. No hay una sola cosa que Dios no sepa.
cada paso que damos y que daremos, Dios lo sabe. Y si usted se pone a pensar en esto, significa entonces que aún Dios, sabiendo sus pecados, dio a Cristo por esos pecados, y usted ni había nacido. ¿Entienden eso? Pero esto quebranta el alma del creyente. No es creyente ni salvo aquel que dice: todos mis pecados perdonados y los que voy a cometer mañana también, qué bueno, entonces no me preocupo. Ese es impío, ese no ha nacido de nuevo. No, el creyente donde se pone a pensar que sus pecados han sido perdonados, que la sangre derramada en la cruz para limpiarle pecados que aún no ha cometido, dice: oh Señor, líbrame, que no quiero pecar más contra ti. Pero ya esos pecados estaban conocidos de Dios y en la eternidad expiados de una manera. Esto lo digo porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde la eternidad, y eso es incomprensible para nosotros. No entendemos cómo esto fue, pero creo que está ya considerado aquel sacrificio de Cristo desde la eternidad y aquellos que se beneficiarían de ese sacrificio. Entonces, primera lección, primera cucharada de medicina: meditemos seriamente en el amor de Dios, en la grandeza del sacrificio de Cristo, y así van a ser las últimas clases, porque esto es lo que nos va a enfriar, nos va a evitar de volvernos a enfriar. Esto es lo que nos va a impedir que caigamos en un enfriamiento espiritual. Que el Señor les bendiga.